En esta parte que nos corresponde, amigas y amigos, vamos a tener, y hemos tratado de que con esta conversación, dar a conocer una institución que desde hace más de 50 años ha estado trabajando en la región básicamente del Cibao y ha hecho innumerables aportes a la educación, al aspecto de la salud, al aspecto educativo, al aspecto también de la fe, ¿por qué no? Y hemos querido también traer a su directora, quien en este caso puede hablarnos con más detalles sobre el ILAC, y por eso hemos convocado a Radamés Peña para esta noche. Encantado. Buenas noches, gracias por Jordi. venir. Gracias por invitarnos a compartir con la teleaudiencia, a la orden. Qué bien. Lo primero es, ¿qué es el ILAC y cuáles son sus objetivos? Misión ILA es una institución adscrita al Arzobispado de Santiago que sirve a más de 150 comunidades rurales de la región del Cibao. 150. Sí, señor. Y el objetivo o la misión es impactar en el bienestar de esos campesinos a través de varios programas, esencialmente educación en prevención de enfermedades, asistencia en agricultura orgánica o agricultura tradicional. Desde luego, compartimos también la promoción de la fe cristiana, no obstante, somos el ecumenismo, tenemos voluntarios que no son católicos, pero nos respetan y también forman parte de la comunidad del ILA. ¿Y ustedes respetan también la posición? Desde luego, o sea, el ecumenismo somos abiertos a servir, o sea, el bien es Dios, entendemos. Ok, está bien. ¿Y por qué ILAC? ¿Por qué las siglas ILAC? El nombre de nuestra institución es Centro de Educación para la Salud Integral, pero esta institución se formó con un sacerdote jesuita, Ernesto Travieso, y Narciso Sánchez Medio, que vinieron de Creighton University, una universidad que está en el Medio Oeste, y tiene un instituto que en español sería, si traducimos, ILAE, Institute for Latin American Concern, Instituto para Asuntos Latinoamericanos. Entonces se ejecuta en el ILA la responsabilidad social corporativa de las universidades jesuitas al servicio de esas comunidades rurales dominicanas. Y nos han conocido desde siempre por Misión ILAC. Pero ILA es un nombre que es registrado por nosotros, pero son las siglas en inglés de Institute for Latin American Concern. Decía Instituto para Asuntos Latinoamericanos. Ya entendí. Sí, porque siempre había tenido como esa duda y ya entendía y sabía de las siglas. Pero yo sé que mucha gente puede estar, porque así es que lo conocen. Sí, ILAC. Cuando usted me refería, licenciado, sobre el tema de 160 comunidades, solamente en el área del Cibao. Estamos desde las dos cordilleras, empezando la cordillera central, desde Bonao, Jarabacoa, terminando por Juncalito. Wow. Luego cruzamos el Valle del Cibao y vamos a Manas Mirabal, los campos de Macorís, Jima, hasta las cordilleras en Jacagua y Navarrete. De ahí partimos a la región fronteriza. ¿También? Sí, en la frontera tenemos un gran impacto. Y como le decía, se trata de impactar en comunidades donde normalmente el Estado no llega o llega muy poco. Cuando usted decía que ILA se conoce poco, es una acción enorme la que hace ILA. Yo puedo decirle que nosotros ejecutamos cada año más de 150 kilómetros de tubería en acueductos rurales. 150 kilómetros de tubería. Mínimo 10, 12 acueductos cada año. Al igual... En las comunidades donde... En esas comunidades. ¿En qué comunidades, por ejemplo, que usted pueda mencionar que se recuerde? Mencióneme algunas. Bueno, en Jarabacoa... En Jarabacoa es una, ¿verdad? Los campos de Jarabacoa, yo le diría que el 90% de los pequeños acueductos rurales los ha hecho Misión ILA.
¿Y qué hacen? ¿Se acercan a la alcaldía o cómo lo hacen? Participan primero los comunitarios, los cooperadores de salud. Cada comunidad de esa tiene un líder rural que es elegido en una asamblea en el campo y ese líder rural acepta venir a un entrenamiento de 12 fines de semana en Ilá. Liderazgo comunitario, atención al recién nacido, al envejeciente, prevención de enfermedades, enfermedades catastróficas, violencia de género, una serie de cosas que sería lo que antes o quizás todavía tenemos, que se llama el promotor de salud. Sí, 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 sí. Pero la diferencia con ILA es que este no tiene acción política en su accionar. Okay. Y es alguien que tiene lazos que le aten a su comunidad, o sea, tiene hijos, familia. Ya, sí, sí, que tenga raíces. Raíces, y además se le prepara y se le da una educación para saber impactar objetivamente en su comunidad. Y cuando le digo objetivamente, cada año nosotros hacemos más de 2.000 cirugías en el Centro Quirúrgico de Misión Ilá. O sea, el ILAC está ubicado aquí en el Licey. En Licey, Licey sí. al medio. El Licey al medio, en Limonal. Y tenemos un centro quirúrgico donde hacemos cirugía desde oído, nariz, garganta, ortopedia, oftalmología. Yo pensaba que era en otro sitio, pero es no, el mismo. ILA tiene su propio centro quirúrgico. Las cirugías que llevan internamiento, entonces tenemos acuerdo con el traumatológico de La Vega, en ocasiones en el Cabral Ibal, y se hacen en esas instituciones y en algunos centros privados también. Ok, eso ya para personas que tienen escasos recursos económicos. Sí, el Consejo de Directores es muy celoso en esto y pretende siempre respetar el sector privado. Nosotros trabajamos con colaboración de las universidades jesuitas, dígase Georgetown, Creighton University, Loyola University, Washington University, entre otros, Mount Sinai Hospital. ¿Y alguna de esas personas, o dentro de esas universidades o dentro de esos centros, hay especialistas que vienen a rendir su labor voluntario? Cada año vienen más de 1.000 voluntarios a Misión ILA. ¡Wow! Ellos aportan su conocimiento, materiales, y esas cirugías son gratis. Los campesinos reciben eso. Y cuando le digo que cuando entrenamos un cooperador en el campo, ese líder rural, tiene que ser una persona que pueda impartir justicia. Por ejemplo, cada año nosotros hacemos aproximadamente 70 correcciones a niños con ectravismo, lo que llaman visco. Pero yo tengo 160 campos. Va a haber más de 70 niños. Claro. Entonces, los de más prioridad, el cooperador es que presenta la opción de esos niños. Dentro de su comunidad. Dentro de su comunidad. Lo mismo que cuando vamos a hacer los acueductos, nosotros tenemos un donante que nos auspicia los materiales para los acueductos, es decir, concreto, tubería y la mano de obra especializada. Ah, qué interesante. Entonces hacemos, vamos a decir, alianzas estratégicas con, si hay un síndico para que aporte equipo, y la comunidad debe hacer toda la mano de obra no especializada. Ah, ok. Lo mismo nos hacemos recibir asistencia de INAPA para formar, vamos a hacer un estatuto de cómo se maneja un acueducto. Pero esta misión ILA, tiene la particularidad que no es una misión de corto plazo, como dicen en inglés, short-term mission, que vinimos, accionamos y nos fuimos. Le pongo un ejemplo. Nosotros recibimos un grupo de jóvenes que están haciendo una especialidad en ginecología de Georgetown University. Sí. Y vienen acompañados de médicos profesionales, y si hacemos Papa Nicolau, que es un test que se hace para evitar o identificar cáncer cervicouterino. Sí. Pues bueno, si vamos a la frontera, cada año hacemos pruebas 800 mujeres, 400. Cuando viene la lectura de esos Papa Nicolau, se identifica 20, 30 casos de atención, o ya porque hay inicio de cáncer o que se pueden corregir, y entonces nosotros damos atenciones a esos campesinos, ya sea en otros programas que nosotros tenemos de intervención
outpatient, como dicen, ambulatoria, Sí. y si no, entonces le hacemos asistir en los hospitales públicos o en centros privados. Es decir, no dejamos en el aire a nadie. Lo mismo que usted me diría, y qué tan poderosos son para hacer estos acueductos en los campos. Quizás el término acueducto como tal terminado porque no lleva una planta de tratamiento de agua. Eso era bueno que... Pero sí, entonces nosotros, junto con el Departamento de Química de Creighton University, Sí. traemos unos jóvenes que están haciendo un doctorado en química y hemos creado un purificador de agua, que es una piedra de carbón activado que traemos de Inglaterra, se usa en una cubeta, se llena de agua, esa agua se purifica a través de esa piedra de carbón activado y te produce 5 a 10 galones de agua en 24 horas. Y ese es el acueducto que utiliza la comunidad. Eso es el acompañamiento al acueducto para purificar el agua. Ya. Porque una planta de tratamiento, yo tengo comunidades de 80 familias, 70. Muy difícil la sustentabilidad en el tiempo de una planta de tratamiento, pero esos purificadores de agua resuelven el problema del agua y evitamos las enfermedades de los niños relacionadas a agua, como ellos llaman en inglés, water related diseases, enfermedades relacionadas al agua. Y este pequeño programita nació con Loyola University. Estas universidades tienen que hacer acciones globales, puntuales, en el mundo para recibir recursos federales en Estados Unidos. Y esto es parte de la alianza. Nosotros acompañamos en la ejecución de esa responsabilidad social corporativa. ¿Y qué motivó en sus orígenes a los párrocos que usted mencionó al inicio? Cuando se formó, cuando se inició, ¿qué motivó a estos párrocos realizar o llevar a cabo lo que hoy es Misión ILAC? Muy importante su pregunta, Jordi. En ocasiones nos cuenta el padre Travieso que venían grupos con la intención de una acción a un país del tercer mundo, pero era una acción aislada. Llegué, me fui, ¿y qué pasó? Entonces se creó una institución para convertir las misiones de corto plazo en misiones de largo plazo, que sean duraderas en el tiempo, sustentables. Sí. Y como le digo, es una misión que tiene un impacto enorme en el Cibao. Yo le diría que... No, usted me está hablando de 160 comunidades, tiene que tener un impacto. Y recibimos, yo le digo, aproximadamente más de 1,000 voluntarios para sostener esta institución. Usted me dice, ¿cómo se sostiene? Quizá llegue a esa pregunta. Sí. Cada voluntario hace un aporte personal y se hace muy sencillo. Si nosotros tenemos alojamiento para los voluntarios y cada voluntario contribuye por su alojamiento. Y yo puedo decirle que nosotros recibimos más de 30 millones de pesos por donaciones por alojamiento. Wow. O sea que es una institución sostenible. Cuando dice en alojamiento, el tiempo. es que personas pueden pernoctar ahí, sí. que van de pasada o algo así. No, y son voluntarios. Es los voluntarios. En vez de ellos irse a un hotel, se quedan allá y nosotros le damos, vamos a decir, el paquete de todo incluido. Sí. Alojamiento, las 3 comidas, merienda, transporte. Y en vez de ir a un hotel, ellos hacen una contribución módica a la misión ILAC. Qué bien. Lo hacen a modo de donación, porque realmente no somos hotel. Si alguien va a pernoctar en ILAC, no. Sí recibimos, ya tenemos permiso del Consejo de Directores, para grupos de voluntarios médicos internacionales que muchos vienen al país. Quizás un hotel en el mercado anda a $150, algo así. Sí. Y la contribución es $50, todo incluido. Entiendo. Y es un alojamiento decente, o sea, aire acondicionado. Sí, a mí me consta, Pero también dentro de ILAC está la parroquia también, que funciona. Sí. San Omer es la capilla de la comunidad. Tenemos la misa cada domingo y es la parte, diría, que acompaña a los jesuitas de la alimentación espiritual de sus comunidades. Muchas bodas se celebran en ILAC. Los novios también hacen una pequeña contribución. Sí, que entonces el sostenimiento básicamente de la misión ILAC
es por la contribución voluntaria. Es la contribución voluntaria y el compromiso de los miembros del Consejo de Directores, que es una alianza, diríamos, entre laicos y religiosos. Están los jesuitas y en este caso se han hecho acompañar por una serie de empresarios de aquí de la ciudad de Santiago, de Puerto Plata y de Estados Unidos, que entre todos ellos... Ok, hay norteamericanos ahí también. Sí, porque en el Consejo de Directores hay personas que ocupan posiciones en el Consejo por la posición que ocupa. Por ejemplo, de Creighton University, el presidente de Creighton University, quien ocupa una posición en el Consejo. Georgetown University tiene un miembro en el Consejo. Pero lo mismo entonces aquí en el Consejo Director está don Marcel Morel de Diagnosis, que dirige el Consejo de Directores, Mercedes Carmen Capellán como vicepresidente, Oscar Schwarzbach y una serie de personas aquí de Santiago, Carmen Gerli Ureña, la hija de don Arsenio Ureña, Esther Quesada, o sea, son empresarios laicos comprometidos con la obra de la misión ILA. Qué bien. Y ellos responden a lo que pudiera necesitar adicionalmente luego que nosotros creamos el presupuesto del accionar de la misión, porque esto se lleva como una empresa. Me acuerdo cuando me emplearon, me dijeron, Radalme, hemos crecido y ya esto, un sacerdote que lo dirigía, no tiene el talento administrativo que se necesita y vas a dirigir una institución que no es un negocio, no es un charity, no es caridad, es una empresa de servicio y te vamos a medir tu accionar, te vamos a auditar y entonces así se lleva como una empresa de servicio a la comunidad que tiene que evaluar y justificar cómo ejecuta el presupuesto, que es un presupuesto significativo. Y los recursos donde lo invierte. Y dónde invertimos los recursos. Y como le digo... No reciben, y escúchame, Radalme, que lo interrumpa en los minutos finales para hacer el cambio, ¿no reciben contribución del Estado? De los 54 años de la institución, desde hace un año, el Estado está aportando para cubrir un pequeño programa de tratamiento de diabetes e hipertensión en 5 comunidades rurales. Pero esto es pequeñito, yo diría. Ok, en comparación con lo que ustedes hacen. Sí, yo puedo decir. Y eso solamente a partir de hace un año. Sí, desde los 54. Era decisión hasta ese momento del Consejo de Directores de que como una ONG debíamos ser un acompañamiento al bienestar social sin ser carga del Estado. Y se había decidido no recibir recursos del Estado. El senador de Santiago, Eduardo Estrella, en ese entonces, nos dijo, mira, yo conozco este accionar y yo quiero que participemos, y nos invitó a participar y estamos administrando un pequeño programa que yo diría que es un 1% del presupuesto del ILA. Bueno, vamos a quedarnos en esa parte para proseguir ampliando lo que corresponde a las actividades de ILAC. Estamos conversando con Radalme Peña, quien es director del Centro Misión ILAC, aquí en el Licey al Medio, en la parte del Limón. Y vamos a seguir conociendo un poco más de las grandes actividades y accionar que realiza precisamente la Misión ILAC. Ya volvemos. Bien, amigas, amigos, estamos de regreso en esta parte. Estamos conversando con Radalme Peña, que es el encargado, director de Misión ILAC, aquí en Licey al Medio. Yo sé que hay personas que quizás no ubican muchas veces este centro, que tantos servicios, y ya habíamos hablado en el anterior segmento, 160 comunidades en todo el área del Cibao, y llegando a la frontera. Eso es mucho. Radalme, vamos a aclarar algunas cosas. El ILAC también, ya hablamos de la influencia que tiene en los campos para contribución en algunos acueductos. Claro, no un acueducto como se puede asumir en la idea, con una planta de tratamiento, pero sí lo suficiente para que los campesinos, donde ustedes impactan, que muchas veces no llega ninguna ayuda del Estado ni de nadie, pues puedan tener acceso
a agua potable. Pero también hablamos que tienen en la educación y tienen en el ámbito de la salud. Entonces, si hay algo que quisieras abundar de lo que nos quedó del segmento anterior, si no, vamos a proceder en esos renglones, tanto educación como salud, qué cosas se nos ha podido escapar. Quisiera decirle que nosotros tenemos un programa bien amplio que cubre unos 3.000 personas de enfermedades catastróficas. Eso es... Diabetes, hipertensión. ¿Y cáncer? No, nos concentramos en diabetes, hipertensión, dependiendo del alcance que se define en el plan estratégico de la misión. O sea, discutimos un plan estratégico con el Consejo de Directores. Sí. Y de ahí se define el accionar y cómo se desarrolla esto hasta llegar a un presupuesto y después la ejecución. Ok. Estamos trabajando muy fuerte con diabetes e hipertensión. ¿Por qué? Porque esto, diría, es más importante en el país. El daño más grande que estamos sufriendo concerniente a salud humana es diabetes e hipertensión. La cantidad de personas que impactan en esas enfermedades. En esas enfermedades. Entonces tratamos de educar para que no caigan aquí. Pero si llegaren, entonces hemos definido algunos planes de trabajo definidos. Tenemos una alianza estratégica con Chronic Care International. Es una institución de Estados Unidos que trabaja para impactar en el bienestar, para evitar que siga creciendo la cantidad de diabéticos en nuestro país. Pero le dicen al Consejo Directorio, ok, vamos a llegar a 20.000 personas. Bueno, pues para que entienda cómo se maneja ILA decidió que llegáramos primero a 1.000, 2.000 y ahora 3.000. Y usted me dirá, ¿y por qué limitamos? Porque el ILA es responsable con su población meta. Si esa institución se retirara hoy, ILA tiene los recursos para mantener este programa. Además, en el ILA no creemos en el paternalismo. Nosotros definimos qué cuesta atender en este programa un diabético hipertenso. Para resumirle, esto me cuesta aproximadamente $1,000 pesos por persona por mes. Analítica, medicamento y atención médica. Ok. Nosotros subsidiamos una parte, pero ya cada quien debe aportar esos 1.000 pesos. Es un día de trabajo en el campo, lo hemos convencido. Ese club de diabético hipertenso que trabaja en el área del Ranchito, La Vega, tiene un club y es maravilloso. Una cantidad X, los que no pueden son subsidiados. Los otros, la Asociación de Agricultores le dice, trabájame un día en mi finca, le paga los 1.000 pesos y lo contribuyen. Oh, qué bien. O traen 2 racimos de plátano, tienen un negocio, lo venden, y así es sostenible en el tiempo. Si quieres irte luego de 2 años que te educamos, es un programa que inicia con la intervención, un survey, o sea, hacemos una intervención en la comunidad, toda la analítica, y ahí determinamos quiénes están en esas condiciones, que la mayoría no lo sabía. Entonces empezamos a educarlo, a tratarlo y a estabilizarlo. A los 2 años debe seguir quizás en el sector público ya, porque ILA no pretende sustituir al Estado en esa responsabilidad, pero sí dar una mano a esos campos que ameritan estos servicios. ¿Cuántos centros de salud consta el ILAC? ILA tiene 3 clínicas rurales y el centro de ILA aquí en Licey. Y la promoción de la salud de nosotros es a través de los promotores de salud, que es la forma de hacerlo extensivo, de llevar esos conocimientos. ¿Cómo así? Es decir, si llegó cólera en Haití, cuando usted se acuerda. Sí, claro. Los líderes de la frontera fueron llamados todos y recibieron un entrenamiento de cómo identificar cólera. Y cómo manejar el tratamiento y cuándo llamar al médico. Y tenemos médicos familiares que le asisten y ellos tienen asistencia. Entonces, si teníamos comunidades en las montañas que teníamos muchos problemas con deshidratación, por diarrea y esas cosas, ahí vinieron los purificadores de agua para evitar el agua contaminada. Es decir, es una labor preventiva esencialmente la del ILA. Entiendo. Y como decimos, no pretendemos sustituir a la salud pública. Y el que se conozca poco ILA en las ciudades
es parte del plan estratégico de la misión, porque pudiéramos recibir una andanada de solicitud de servicio de las personas de los pueblos y no, ILA está destinado al sector rural. Al campesino. Al campesino. Esa es nuestra población meta. A esa persona que, como decía al inicio, quizás no tiene una voz, vamos a decir que política muchas veces, porque quizás por el vía del alcalde, del senador, de un diputado o de un miembro de un partido, puede tener una voz, pero y aquellos que no la tienen, ahí llegan ustedes. Ahí llegamos nosotros. Alguien de Juncalito, le voy a decir, viene para una cita de una cirugía de ginecología Sí. y le dicen, vuelve en 6 meses, pero él gastó 2,000 pesos en transporte. ¿Y cómo ese hombre vuelve con una dolencia? Y le da seguimiento a esos campesinos y tiene programas puntuales, porque no somos un hospital abierto. Tenemos 15 jornadas médicas en el año y cada una está identificada. Y los campesinos y los médicos familiares de nosotros hacen la preselección de los pacientes antes de venir el grupo, que esencialmente son norteamericanos, hay cubanos, españoles, y vienen en cada jornada y también nos hacemos acompañar por médicos locales, que hay una contraparte local que asiste en esos operativos quirúrgicos. Ok. Ustedes realizan también operaciones de ojos. Oftalmología hace recientemente en marzo 500 intervenciones en 10 días, 50 por día. ¡Wow! Nosotros recibimos 50 por día. 110 voluntarios del New York Eye and Ear, el Hospital de Ojos y Oídos de Nueva York, de Cornell University, 110 voluntarios. Déjeme decirle algo. Ahora que usted menciona eso, el médico, que cuando el atentado de quien les habla, en el 2010, en junio de 2010, que ahora se va a cumplir 15 años, y que me operó en el ámbito de la cara y de los ojos, viene aquí a servir aquí. Robert de la Roca, fallecido, miembro del Consejo de Directores del ILA. Ay, sí. Él falleció recientemente, en ese entonces él estaba activo y él fue miembro por 30 años del Consejo de Directores del ILA. Sí. Y el que también participó su hijo, David de la Roca. David de la Roca. David, que también sí, David viene cada año al ILA. David, ellos son fundadores del ILA. Oiga eso. Así y vienen a dar servicio aquí. Sí, son personas profesionales de mucho renombre que vienen al ILA. Yo le diría que ILA hace tantos reemplazos de caderas. En 10 días cuando viene, no me atrevo a decir, pero hace competencia con los grandes hospitales en la cantidad de reemplazo de caderas. Porque también tienen un centro, a propósito de la cantidad de accidentes provocados por el tránsito y todo eso, tienen un centro de prótesis. Nosotros tenemos un centro de prótesis de ya 15 años. Fue auspiciado por una institución cuando el terremoto en Haití, no me acuerdo cuántos años, se trató de imponer en Haití, pero por el desorden que hay en Haití fue imposible y se trajo acá con un subsidio a la misión ILA. Sí. Y como le decimos, ILA se hace sostenible en el tiempo. Cuando nos llaman y nos dicen, Radalme, ellos auspiciaban los sueldos del protecista que lo trajeron de Venezuela. Sí, sí. Nosotros estamos formando otros protecistas y seguimos trabajando. Al tiempo que la contribución de esa institución se acaba, pues Misión ILA siguió con su centro de prótesis, haciendo prótesis subsidiadas para los más necesitados. Y usted me dirá, ¿cómo sigue? Bueno, pues ahora nosotros ayudamos a una persona que va mutilado a una prótesis, Sí. le ayudamos a conectarse con el sector privado y le ayudamos a solicitar una donación que es deducible de impuestos si se hace a ILA. Ah, sí. Y la persona o aportan algo o le ayudamos a cómo ellos hacer lo que llaman en inglés fundraising y le ponemos su prótesis al costo. Y como le decía, no pretendemos competir con el sector privado, pero sí tenemos un protecista grado 3 de lo más certificado que hay en el país en la misión ILA. ¿Y cuántas operaciones se hacen en ese ámbito allá? Cuando dice operaciones en prótesis es... Ah, bueno, sí. Es luego de una cirugía, de una mutilación por distintas razones. ¿O cuántas prótesis se colocan? Nosotros promedio hacemos de 2 a 3 a la semana. Vamos a decir que 130 en el año, que es el objetivo de nosotros. Como decía, esa es una población muy necesitada y no pretendemos herir al sector privado cuando decimos porque ILA no paga renta,
es una institución sin fines de lucro, Ok. pero asiste a personas necesitadas. Y también hacemos prótesis de alto valor. Hemos hecho prótesis de 2 millones de pesos, para que tenga una idea. Prótesis que el protesista tiene que ir a California Wow. para certificarse en instalarla. Y también hacemos una prótesis que con $500 una persona, una prótesis funcional. Es decir, desde un Nissan hasta un Ferrari. Wow. ¿Y cuántas consultas se hacen en el año? Ya sea, por ejemplo, en el caso de la visión, en el caso de la prótesis, en el caso de los papanicolaos, como usted decía. Como le decía, nosotros hacemos aproximadamente 1.700 a 2.000 cirugías en el año, pero pacientes atendemos de 30 a 35.000, Wow. porque hay unos programas de seguimiento a familias rurales que tenemos con la Soberana Orden de Malta. Ah, sí. Ellos tienen 3 visitas al año, cada 4 meses, y tienen 1.000 familias que ellos son los médicos familiares en las distintas áreas, desde ginecología, qué sé yo, del área del corazón. Sí, sí, de la visión. En distintas áreas, medicina general. Entonces atendemos a esa familia y somos una especie de médicos familiares. Qué bien. Pero entonces, hay que reiterar, esos servicios básicamente ustedes lo tienen para personas que no tienen la posibilidad y que necesariamente están en esas comunidades. O por ejemplo, uno que esté en Santiago, en un barrio de Santiago, ¿no calificaría para eso o no estaría dentro del renglón de la misión de ILAC? Hay personas que le damos asistencia, vamos a decir que un 10%, porque Ok. llegan, Ok. es difícil. Por ejemplo, el Licey no iba a hacer una huelga. Si somos de aquí, incluimos un cooperador en el área del Licey, porque es tanta la presión y de verdad ellos dicen, vienen tantos talentos y esta misión está en ILA, y hay un cooperador en el área del Licey rural para Ya. atender a comunitarios. Ya, ya. Y se cuelan personas, o hay médicos que nos dicen, mira, atiéndeme a este paciente que tiene una dolencia que quizás no hay el expertise aquí en el país. Por ejemplo, en rodillas, nosotros traemos top of the line con un acuerdo con SAIN, que es la institución que hace los instrumentos de prótesis, no los instrumentos, perdón, Los aparatos. los equipos Los de equipos. prótesis. SAIN es una institución que es una referencia mundial. Ya. Incluso tenemos acuerdo con el Cabral Ibáez y le suplimos a pacientes de bajo ingreso, a través de Cabral Ibáez se les suplen materiales de estos. Ok. Aparte de eso también, porque el tiempo va corriendo, en la parte educativa, ustedes también tienen casas de estudios en esas comunidades. En esas comunidades teníamos una red de preescolares, donde los niños se alfabetizaban usando un computador en los campos. Wow. Gracias a Dios, el gobierno con el presupuesto del 4% ya ha invertido bastante, entonces retiramos esos recursos y se están usando en otras áreas. Ok, o sea, en la parte educativa. Porque ya los niños están hasta las 4 de la tarde, Ah, es entonces la cierto. función del ILA, teníamos unos preescolares donde un niño iba y suponiendo que usted es un campesino y tiene solamente 3er grado de la primaria y eres el padre, pero Sí. tu niño está en 6º grado, ¿quién le corrige la tarea? Es cierto. Ahí venían las escuelas del ILA a las salas de tarea para ayudar a los niños a acompañarle en una mejor formación. Qué bien. Gracias a Dios ya hay inversión y como decimos, no pretendemos sustituir al Estado. Eso es una función del Estado y ojalá en las otras áreas el Estado termine de atender a los ciudadanos del campo. Y en el aspecto de la agricultura, todavía hay gente que en el campo quiere hacer agricultura con toda la Si situación que hay. nosotros ayudamos a las familias rurales a producir de forma orgánica, sin contaminar los Ok. recursos y eso, los fertilizantes son muy caros, pero aquellos que también quieren ser tradicionales, tenemos 2 técnicos en agricultura que trabajan, hay un programa que le acompaña y además la educación es integral del ILA. ¿Cómo evito que sea diabético? Quizás si tú haces un balance en tu comida En tu y pones comida. más vegetales, Claro. entonces le acompañamos y le suplimos las plantulitas de vegetales y le ayudamos a educarse en cómo producir con sus huertos familiares. Y tienen apiarios también. No, pero educamos en los apiarios, En los el apiarios. manejo de los apiarios. Ok. O sea que el propósito del trabajo del ILAC, cuando no es para impactar en el ámbito de la salud de alguna manera, también en el ámbito educativo, es una misión. Es que es salud integral, Integral. Centro de Educación para la Salud Integral. Cuando veamos un acueducto,
es para que no me use el agua contaminada. Ya. Y si voy con un purificador de agua, para que no te me contamine con una bacteria. Perfecto. Y entonces así sucesivamente, cada acción del ILA es a largo plazo. Ya. Es un trabajo para que se quede. Es un trabajo con gran compromiso con las zonas rurales y usted nota la diferencia donde hay un cooperador del ILA y donde no lo hay. O sea, en los campos se nota, hasta en la solidaridad humana en los campos. Wow. Bueno, Ranalme, lamentablemente el tiempo es muy corto para tanta información, pero caramba, yo conocí el ILAC, pero no a nivel a lo que usted nos acaba de enunciar, aunque en corto tiempo, pero con mucha experiencia. Y la verdad que nos sentimos sumamente orgullosos y también con mucho respeto para el trabajo del Consejo, el suyo y todos los voluntarios, tanto extranjeros como nacionales, que hacen una labor de esa naturaleza. Si hay algo más que agregar antes de finalizar. Yo creo que es un ejemplo de responsabilidad social corporativa del Consejo de Directores del ILA y del staff del ILA y de las universidades jesuitas. Y cuando le digo un ejemplo es porque los miembros del Consejo de Directores han asumido esta misión y los recursos que no están, ahí está el Consejo para acompañarnos. O sea, es un acto de solidaridad con una población meta y con un plan estratégico definido, es decir, que no nos quedamos en el aire. Definimos hacia dónde deseamos llegar, lo medimos y tratamos de alcanzar esas metas para que sea sostenible en el tiempo. Balmes, muchas gracias de verdad por su tiempo. Gracias por invitarnos y estamos a la orden y esperamos que te una al voluntariado de la Misión ILA. Me encantó, me encantó. Le aseguro que me voy a acercar a ustedes. La verdad que me impresionó el gran trabajo que ustedes hacen. Y muchas gracias, repito, mi admiración para ustedes. Gracias. Señores, la verdad que hay como hormigas que hacen una labor que muchas veces no conocemos y no sabemos su dimensión. Solo vemos el trayecto y no vemos el final. Ese es el Centro Misión ILAC ahí en Licey al Medio. Es mucho más que lo que hemos visto en el ámbito también del ámbito religioso con su parroquia. Eso se expande en 160 comunidades de este país en el ámbito del Cibao y la frontera. Gran trabajo. Vamos a la pausa.